Muy bien, pues toca ahora ver 1 Corintios capítulo 14. He preparado una presentación para que se haga más ameno y vayamos viendo algunos versículos. Y en este capítulo, Pablo nos sigue hablando de los dones espirituales como vienen haciendo desde el capítulo 12 y el capítulo 13. Y antes de empezar, para los que sean más nuevecitos o para quien escuche esta predicación en YouTube y a lo mejor lleve poco tiempo en el Evangelio, voy a explicar muy brevemente qué son los dones espirituales. No voy a entrar en todos, pero sí que tengamos una pequeña idea de qué son los dones. Pues los dones, como vemos ahí, son una manifestación del Espíritu Santo para provecho. ¿Para provecho de qué? Para provecho de ponerlo al servicio de la Iglesia para edificación. Los dones son regalos que nos da el Señor para que con amor lo usemos para los demás. Dale para el siguiente, Miri, por fin. Ahora bien, ¿cómo usamos esos dones? ¿Cómo los ponemos al servicio de la Iglesia? Pues lo tenemos que hacer pensando siempre en la edificación de los demás, en llevarles a que se acerquen a Dios. Un ejemplo lo tenemos en la parábola de los talentos. Vamos a entender los talentos como dones espirituales. En esa parábola, el Señor le da 5 dones a una persona, 2 a otra y 1 don a otra persona. El que tiene esos 5 dones, vamos a decir que tiene palabra, que es una persona servicial, que es una persona sacrificada, que intenta estar con otros hermanos, pues esa persona le habla del Evangelio a otras. Y esas otras personas acaban conociendo al Señor y el Espíritu Santo les acaba dando dones a esas personas. Entonces, de esos 5 dones que el Señor había repartido, acaba habiendo 10. Al que le da 2 talentos, igualmente esa persona, de la forma que puede, él intenta expresar el amor que tiene hacia los demás. De la forma que él puede, utiliza los dones que le ha dado el Señor para compartir un poquito. A lo mejor no se mete mucho en la palabra, a lo mejor simplemente intenta estar con las personas, intenta tratar a los demás con el amor que el Señor nos pide, pero ese buen ejemplo, ese buen testimonio acaba haciendo que otra persona se interese por Dios, le conozca y nacen otros 2 talentos. Pero ¿qué es lo que pasa con el que solo tiene un talento y dice, uy, yo tengo un talento nada más, yo no valgo, ¿cómo me voy a poner yo a hablar de Dios? Qué vergüenza, yo mejor me escondo. Me escondo, el don que el Señor me ha dado no lo utilizo por miedo. Pues viene el Señor y al que tenía ese don y no lo ha utilizado, se lo quita. ¿Por qué? Porque los dones están para edificación de los demás, para usarlos con amor, para reflejar lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Recordemos el versículo que dice que nosotros somos la luz del mundo. Tenemos que alumbrar a los demás, tenemos que llevarles al Evangelio. Tenemos que reflejar en los demás la obra que ha hecho Cristo en nosotros. Dale para adelante, Miri. Ya entrando en el capítulo 14, habla principalmente de 2 dones, del hablar en lenguas y del profetizar. Nos explica cómo llevar a cabo estos dones, qué orden seguir y qué fruto pueden dar estos dones. Pero es muy importante que tengamos en cuenta lo que se nos dice en el capítulo 13, que todos los dones deben ser usados con amor, que el hablar en lenguas, que vamos a ver que es hablar en idiomas, es una cosa que no tiene más historia, debe de usarse con amor, para edificación. Y la profecía igualmente debe de usarse con amor. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Qué es eso? Es un sonido raro. Es algo que tú lo escuchas y dices, ¿qué estoy escuchando? No entiendo nada. Entonces, ese idioma que el Señor te dé, tienes que usarlo de una forma correcta, de una forma que lleve a conocer al Señor. Profecía. Tú puedes entender todos los misterios, puedes tener
el mayor conocimiento que quieras de la palabra, que si tú dices, no, pues yo, el conocimiento que tengo es para mí, y lo haces con soberbia, y cuando quieres corregir a un hermano, no lo haces con amor, sino que lo haces poniéndole una losa encima. Pues si lo usas sin amor, no eres nada. Bien, ¿qué es entonces el hablar en lenguas? El hablar en lenguas, como vemos en el versículo 9 y 10 de 1 Corintios 14, es hablar en idiomas, es hablar en un idioma que tenga un significado. No son palabras extrañas que tú te inventes. Puede ser tanto un idioma humano, ya sea español, inglés, francés, etcétera, etcétera, o un idioma angelical que te dé el Señor. Es posible que eso se dé, pero es muy importante que todo quede significado. Dice así el versículo: así también vosotros, si por la lengua no diereis palabras bien comprensibles, ¿cómo se va a entender lo que decís? Porque hablaréis al aire. ¿Por qué? Porque si yo ahora aquí empiezo a hablar inglés y la mayoría no tiene ni papa de inglés, ¿a quién le estoy hablando? Efectivamente, a nadie. Siguiente versículo: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. El que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces, si el Señor nos da el hablar en lenguas, es posible que por nuestro espíritu estemos hablando de las maravillas de Dios, que por nuestro espíritu estemos alabando al Señor. Pero si no tenemos entendimiento de lo que estamos orando, no va a dar fruto, no nos va a llevar a conocer más a Dios. Entonces, es muy importante que si se da esa situación, pidamos interpretación, pidamos saber qué es lo que se está hablando, para poder dar fruto y para poder tener entendimiento. Luego, si se da la situación de que viene alguien extranjero aquí, por ejemplo, alguien que habla inglés, y viene aquí y quiere orar y quiere participar, pues es mejor que esa persona las 4 o 5 palabras que sepa en español las utilice, porque así los demás lo vamos a entender y así los demás podemos ser edificados y unirnos a la oración, que haga una oración muy larga en inglés y que nadie entienda. ¿Por qué? Porque por el amor, porque todo tiene que ser para edificación. También en este capítulo, Pablo nos enseña cómo tiene que ser el orden para hablar en lenguas. Repito, hablar en lenguas es hablar en idiomas, ¿vale? Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno. Es decir, con un orden muy claro. No podemos ahora de repente que 4 o 5 personas empiecen a hablar cada uno en el idioma que sabe y los demás que nos quedemos, ¿esto qué? ¿Por qué? Porque eso no edifica, eso no sirve de nada. Tiene que hacerse 2 o 3 personas y con orden. Y muy importante, que haya un intérprete. Que haya alguien que pueda traducir lo que esas personas están diciendo. Si es en inglés, pues alguien que sepa inglés que lo pueda traducir al español. Si es lengua angélica, pues igualmente que el Señor nos dé revelación para poder entender lo que se está hablando. Y si no hay nadie que interprete, si no hay nadie que pueda traducir eso que se está hablando, que se calle. Que se calle para sí mismo y para Dios. ¿Por qué? Porque hay que seguir este orden. Porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y hay que hacerlo todo de una forma decente y con orden. Hay otro versículo en 1 Corintios 6 que nos dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Por qué menciono este versículo? Porque hay gente que usa yo estoy hablando en lenguas para hacer cosas extrañas, para decir, no, estoy exaltando al Espíritu Santo y ahora empieza a hacer espectáculos. Si tú no tienes dominio propio, eso no viene del Señor.
¿Y qué es lo que pasa si se da esa situación que he dicho? Que se levantan 5 o 6 personas, empiezan a decir cosas raras, cosas que no tienen ningún significado, empiezan todos a saltar, empiezan todos a hacer espectáculo, como he dicho, y ahora ponte en la situación que José trae a su tía, por ejemplo, que no conoce al Señor. Entra aquí, ve eso, va en la cara de esa persona. Va a pensar que estamos locos, va a pensar, ¿esto qué es lo que es? ¿Dónde me han metido? Por eso es muy importante que se haga de una forma ordenada, por eso es muy importante que se haga sin hacer espectáculos, que se haga de una forma que edifique. Un ejemplo de hablar en otros idiomas lo vemos en Pentecostés. En Pentecostés estaban reunidas personas de muchos pueblos diversos. Había árabes, había griegos, había judíos. Cada uno estaba hablando en su propio idioma. Y todos estaban hablando de las maravillas de Dios. Y la cosa era que aún los que no entendían el idioma de otros estaban escuchando lo que decían y lo entendían. ¿Por qué? Porque ahí el que estaba haciendo de intérprete era el Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que los que no creían, los que no tenían ese Espíritu Santo, los estaban escuchando hablar en idiomas raros y viendo cómo estaban todos exaltando a Dios sin entender nada, y pensaron, estos están borrachos. Lo que hemos visto antes, estos están locos, ¿esto qué es lo que es? Vamos ahora a la profecía. La profecía debe de servir para edificar, exhortar y consolar. La profecía es palabra de Dios que el Señor da a través de revelación y puede ser un mensaje directo para alguna persona. Pero ese mensaje tiene que seguir la ley y los profetas. No puede decir nada que se salga de lo ya escrito. Ese mensaje debe de servir para acercar a los demás a Dios. Ese mensaje tiene que ser para edificación. Muy importante lo de la edificación, hermanos. Es lo que quiero que saquemos sobre todo de este capítulo. El que tengamos siempre la mentalidad de trabajar el reino y edificar a los demás. Que lo hagamos todo con amor por los demás, para acercarles más a Dios. Se puede dar el caso de que alguien venga y se diga a ser profeta y te diga, pues he soñado tal cosa y te va a pasar tal, tal y tal. Y eso se cumpla. Y tú por miedo digas, uy, pues voy a hacerle caso. Pero si esa persona te dice, desvíate de Dios, aléjate de la iglesia, eso es una prueba que el Señor está permitiendo para saber si de verdad tienes conocimiento y para saber si de verdad tienes amor por Dios. Por lo tanto, es muy importante que el don de profecía siempre sea para exaltar a Dios, para alabarle, para llevar al arrepentimiento y al acercarse más a Dios. Nunca una profecía te puede alejar de Dios. De nuevo vemos cómo tiene que ser el orden en caso de que haya profecía en una iglesia. Tiene que ser de manera ordenada y que hablen 2 o 3 y los demás escuchen y juzguen. Y si alguien en ese momento les he dado profecía, si alguien les he dado más revelación, que hable y que los primeros se callen. Pero todo tiene que ser de una forma ordenada, todo tiene que ser de una forma que lleva a los demás a aprender, que lleva a los demás a ser exhortados, a acercarse a Dios, y que de esa forma, si alguien nuevo viene, vamos a seguir con el ejemplo de la tía de José, si ahora viene aquí la tía de José y lo que está escuchando es palabra de Dios, lo que está escuchando es que estamos hablando de las maravillas del Señor, si lo que está escuchando es vamos a acercarnos a Dios, vamos a llevar a los demás al arrepentimiento, esa persona le puede tocar al Señor, le puede llevar a que se arrepienta y a que acepte al Señor en su vida. Entonces, es muy importante que tanto la profecía como el hablar en lenguas sea de una forma ordenada, sea de una forma decorosa, sea de una forma que el que entre no se lleve una mala impresión, que no se lleve una versión extraña del Evangelio.
Por lo dicho, porque si ahora todos aquí empezamos a profetizar, empezamos a chillar diciendo cosas del Señor, y entra alguien nuevo, se va a quedar, estos están locos, ¿yo qué hago aquí? Como hemos visto antes, se puede dar el caso de que haya falso profeta. Un ejemplo lo vemos en 1 Reyes 22. El rey Acab quería consultar una cosa a Dios y tenía miles de profetas. Y todos les decían, sí, tú tira para adelante que el Señor te va a bendecir. Todos esos eran falsos profetas. Y vino Josafat, que era otro rey, y le preguntó a Acab, ¿hay aquí algún profeta de Yahvé por el cual consultemos? Y el rey de Israel respondió, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Yahvé, Micaías, hijo de Isla, pero yo le aborrezco, ese no me cae bien. ¿Por qué? Porque nunca me profetiza bien, siempre me dice lo malo. ¿Por qué? Porque el profeta te lleva al arrepentimiento, el profeta te lleva a obediencia, el profeta lo que te va a decir es solamente lo que el Señor le diga. El profeta no te va a decir lo que tú quieras escuchar. El profeta no, tú no vas a ir a un profeta y le vas a decir, oye, esto que estoy haciendo a lo mejor está mal, pero consulta a Dios. No te va a decir, sí, tú tira para adelante. Te va a llevar al arrepentimiento, te va a exhortar, te va a enseñar de la palabra de Dios. Y ya para acabar, vale, mire. Hay un versículo que es bastante polémico, que el que lo lee sin tener en cuenta el contexto de a quién le estaba escribiendo Pablo, sin tener en cuenta cómo se reunían y demás, se puede llevar una muy mala impresión. Lo voy a leer. Es el versículo 34 y 35. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Ya está, tú lees esto y dices, la Biblia es machista, Pablo está diciendo que la mujer tiene prohibido hablar, que la mujer tiene prohibido enseñar, que la mujer no puede decir nada, que tiene que estar sumisa. Hay que tener en cuenta a quién le estaba escribiendo y por qué. No he encontrado una imagen que sea fiel a dónde se reunían, pero quiero usar esta imagen para que os podáis hacer una idea de qué situación se podía dar. Imaginaros que yo estoy aquí predicando, y aquí está José, aquí está Juan, aquí está también Efraín, y por aquí arriba está Manuela, por ejemplo. Y ahora Manuela no escucha algo de lo que he dicho. Y Manuela, en medio de la predicación, empieza a decir, Juan, ¿qué es lo que ha dicho? Juan, ¿eso qué significa? En medio de la predicación interrumpiendo. ¿Cómo queda eso? ¿Qué es lo que genera eso? Eso genera un gallinero, eso genera una confusión, eso genera el interrumpir. Entonces, por eso Pablo aquí está diciendo que si la mujer tiene alguna duda, que la pregunte en casa. Porque si lo hace así a gritos, lo que va a hacer es entorpecer. Y si tenéis alguna duda de si la mujer puede orar, puede profetizar, puede enseñar, el mismo Pablo en 1 Corintios 11 dice, pero toda mujer que ora o profetiza, y el versículo sigue, pero si está diciendo que toda mujer que ora o profetiza, entonces ¿cómo le va a decir que se calle en la congregación? Hay que tener en cuenta el contexto, hermanos. Y para acabar, debemos de procurar el profetizar, debemos de procurar el exhortar a los demás, el llevarles a conocer más a Dios, el enseñarles. Y no hay que impedir el hablar en lenguas, pero siempre teniendo en cuenta que debe haber un intérprete, siempre teniendo en cuenta que debe de hacerse de una forma ordenada. Como finaliza diciendo, pero hágase todo decentemente y con orden. A Él sea la gloria.